Me llamo Brian Enquist y yo soy el manager del departamento de Teacher Training para Pearson. Quiero daros la bienvenida a este este webinar que es el tercer webinar, cuarto realmente, pero tercero en términos de temática en nuestra serie Trabajando Juntos, la colaboración como motor para emprendizaje, patrocinado por Pearson y nuestro socio Anaya. Con estas sesiones online de formación gratuita pretendemos profundizar en los temas de interés para los profesores de educación primaria y secundaria en nuestro país. Nosotros somos en Madrid y nos gustaría saber desde dónde nos seguís vosotros. Entonces, si queréis poner en el chat alguna información sobre vuestra situación geográfica, Sevilla, pues Madrid, Burgos, Jaén, Guadalajara, Lleida, Alicante, Uruguay, tenemos gente de fuera también, Ciudad Real, Guadalajara, Salamanca, Canarias, muy bien, Valencia, Córdoba, Argentina, muy bien, Barcelona, perfecto, nuestro ponente también pues reside en Barcelona, perfecto. Pues muy bien, tenemos gente de todas partes, que es muy importante porque realmente es un tema de interés para todos hoy. Pues muchas gracias por esa información. Y ahora tengo el placer de presentar a nuestro ponente de esta tarde, Antonio Cara. Antonio es un docente de formación, productor especializado en el diseño de soluciones de innovación educativa. Es asesor de innovación del proyecto ProFuturo y de la Fundación Telefónica y formador en procesos de cambio e innovación para instituciones educativas. Hoy va a hablar de un tema que es muy interesante porque toca tanto un poco de tecnología como también, desde luego, la parte muy pedagógica también. Ah, y es algo que encaja bastante en nuestra serie de webinars porque va a hablar mucho de cómo trabajar juntos, eh, pues a través de este concepto de la escuela extendida, que a lo mejor para algunos de vosotros es una cosa nueva, y desde luego es una tendencia nueva en la educación, así que promete ser muy interesante y yo no voy a tampoco quitar mucho más tiempo a nuestro ponente de hoy, así que recuerdo que habrá tiempo también al final para preguntas. Y si tenéis cualquier pregunta, por favor, no dudéis en ponerla en el chat. Nosotros tomaremos nota y intentaremos tratar todas las preguntas o comentarios que podemos al final de la sesión. Así que sin más demoras, pues Antonio Cara, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muy bien, gracias Brian, gracias a todos por estar ahí, la verdad que me hace mucha ilusión participar de la invitación de Pearson por contaros esta idea que viene introducido Brian, que viene a ser algo así como cómo podemos hacer que la escuela traspase sus muros y pueda explicar su proyecto educativo más allá de sus paredes y los pueda de alguna forma posicionar también en la calle, ¿no? En el exterior a través de las tecnologías móviles. De hecho, como veis en la segunda diapositiva vamos a trabajar, vamos a ir descendiendo los conceptos para ir llegando al tema de la ponencia, pero yendo desde arriba hacia abajo, ¿no? Vamos a ver por qué estamos aquí, una pequeña reflexión rápida. Luego vamos a intentar descubrir cuáles son las claves que hoy la escuela está identificando como claves de innovación, y a partir de aquí vamos a desarrollar la idea de qué significa el currículum local, cómo cada escuela puede desarrollar un currículum propio, y ese currículum propio puede dotarle a la vez de personalidad educativa, de proyecto educativo, y puede contagiar a sus alumnos, a sus familias y a su comunidad en algo realmente mucho más valioso de lo que a veces es el trabajar en la educación, ¿no? Y vamos a hacer este recorrido en estos 40 minutos quizás, que espero que os guste. Bueno, situando el concepto rápidamente, la idea son dos. Una es que la escuela hoy día imperiosamente tiene que abrirse hacia el entorno. Es muy difícil trabajar hacia adentro y no poder compartir
todo lo que se hace y nutrirse también del exterior hacia adentro. Y por otro lado, hay ya un conjunto de escuelas muy importante en España, en Latinoamérica, en el conjunto del mundo, que quieren transformar su acción educativa y quieren impactar en la sociedad, ¿no? Este concepto de Changemaker, escuelas que está apadrinando la red de Ashoka, por ejemplo, sería un calificativo que vendría muy bien para la idea. Vamos a ir aterrizando en el tema. Mirad, en este momento nuestro mundo está siendo realmente mucho más complejo que en el que nosotros nacimos y vivimos, y se dice que está como dominado por tres A's, ¿no? Una A que es la A de la abundancia. Hay demasiadas cosas en nuestro entorno que nos distraen y cada vez son muy similares y que cuesta diferenciar qué es de alguna forma auténtico, qué es ficticio. Por otro lado, estamos en un momento en el que la automatización empieza a tomar un poder que antes no tenía y está reemplazando desde profesiones a nuevas situaciones de trabajo, a nuevas cosas en las relaciones, y por lo tanto también hay que tener mucho, digamos, cuidado en vigilarla. Y por otro, hay otra A, que sería la A de Asia, que está marcando realmente nuevas tendencias en cómo estamos viviendo, en cómo nos estamos relacionando, y evidentemente también en educación. Como sabéis, la A de Asia está liderando, por ejemplo, todos los resultados en PISA, en las grandes, digamos, áreas y materias que se están midiendo. Por lo tanto, esos serían como tres antecedentes a tener presente. Pero a la vez, todos estos cambios no están fijos, como sabéis. Están en una continua evolución y estamos en un momento muy exponencial. Por ejemplo, si hiciéramos un repaso rápido de cómo ha ido el desarrollo tecnológico de nuestra especie, veríamos como en esta diapositiva, fijaros que la especie humana necesitó como 1700 generaciones para desarrollar el lenguaje, ¿no? Y sin embargo, cuando empezamos a escribir, utilizamos 300 generaciones para dominar la escritura. Y sin embargo, cuando nació la imprenta, necesitamos 35 generaciones para desarrollarla, ¿no? Pero después, el crecimiento y la aceleración tecnológica ha sido exponencial. Y ya desde el telégrafo, el teléfono en el siglo XX, la radio, la televisión, el fax, el ordenador y después Internet, fijaros que desde el año 2000 en adelante, la evolución, el cambio que estamos sufriendo es realmente vertiginoso. Estamos precisamente en este último muñequito de color azul, y en este último muñequito están pasando muchas más cosas en 5, en 10, en 15 años que habían pasado en el resto de los últimos 50. Y este debate y esta situación nos está llevando también a este concepto, que empieza a abrirse un debate ético, social, y fijaros que lo está abriendo entre ellos Bill Gates, diciendo, bueno, si tarde o temprano la automatización empieza a tomar partida en nuestras vidas, quizás estos autómatas que reemplacen ciertos trabajos van a tener que también, pues, cotizar, ¿no?, en la seguridad social, porque de alguna forma están quitando puestos de trabajo. A la vez, como os decía, estamos en un momento donde ya cuesta muchísimo discernir cosas de la realidad y cosas de la ficción. Este concepto que acuña en su momento Alphonse Cornella de la infoxicación es realmente algo que tendremos que vigilar y que tendremos que saber educar. Y ya se empieza a publicar una noticia de esta semana en los periódicos españoles de que posiblemente en el 2022 el conjunto de noticias que circulen por la red pueden ser falsas, con lo cual la idea de la alfabetización informacional va a ser muy importante que la empecemos a trabajar seriamente. Debido a todo ese cambio, empezamos a ver también movimientos en los centros distintos a los que se producían hace poco tiempo, ¿no? De entrada vemos, por ejemplo, como tendencias centros que quieren empezar a especializarse, escuelas que piensan cómo posicionarse en este entorno digitalizado y de cambio constante, y cómo ofrecer su proyecto educativo de una forma diferencial, ¿no? En este caso, un ejemplo interesante son las escuelas KIPP norteamericanas, escuelas dirigidas básicamente a alumnos afroamericanos, alumnos latinos, donde en realidad la escuela lo que les ofrece a estos chicos es un programa de formación inclusivo y muy largo. Es decir, imaginaos jornadas de 12, 14 horas dentro del centro, porque lo que se intenta provocar es que el alumno vaya poco a casa y se ponga en peligro en un entorno social que sea conflictivo, de violencia, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, escuelas también en Estados Unidos como las Citizen Schools, que quieren intentar ayudar a los alumnos que no tienen recursos en poder disponer de actividades extraescolares. Sabéis que una parte hoy día del partido educativo se juega también una parte importante fuera del centro, y esas escuelas lo que hacen es
digamos que posicionar un conjunto de actividades extraescolares dentro de su propia actividad para que estos niños tengan acceso a estos conocimientos de arte, de teatro, de idiomas, de informática, etcétera, y los puedan disfrutar en el centro y no tengan que buscarlos fuera y por lo tanto no abrir más la brecha social. Y una escuela paradigmática especializada en innovación y en proyectos, ya sabéis, es High Tech High de San Diego, ¿no? Una escuela realmente paradigma que nos explica muy bien que su misión es que podamos construir los proyectos que los alumnos tienen en su mente, y el claustro y el profesorado se dedica a darle salida a las ideas que un alumno trae y que por lo tanto hay que construir, ¿no? Y imaginaos un claustro de docentes compuesto por ingenieros, pedagogos, psicólogos, carpinteros, diseñadores, y que están alrededor de poder ayudar a los alumnos a montar sus creaciones, ¿no? O por ejemplo también toda esta corriente que nos llega habitualmente, sobre todo a España, de Finlandia, en la que ya sabéis que desde el año pasado Finlandia toma la decisión de empezar a destruir, a eliminar las materias, las asignaturas, y mostrar una primera idea de cómo trabajar por proyectos en toda la educación primaria y secundaria, ¿no? Un cambio que evidentemente apunta hacia esta revolución que también se está produciendo en nuestro país, ¿no? Estamos viendo cómo todas las escuelas están entrando a un proceso de cambio acelerado, y es recurrente, diariamente, semanalmente, encontrar en la prensa, en los medios de comunicación generalistas, no especializados, mensajes como estos de las escuelas que están impulsando procesos de cambio para adecuar su proyecto educativo a las demandas de la sociedad, las demandas de sus alumnos, ¿no? Y empiezan a aparecer directorios como este se llama Ludus, y es un directorio donde las escuelas se proponen pedagogías alternativas, escuelas que están en la naturaleza, en el bosque, que tienen otro tipo de criterios para poder mostrar su proyecto educativo, y que, como veis en el mapa, en este caso en España ya pueden sumar como casi 800 o 900, ¿no? Por otro lado, también en España hay todo un movimiento de cambio muy potente liderado por la Escuela Católica. Desde hace como 7 u 8 años, a partir de un colegio líder en metodologías activas que se llama Colegio Montserrat de Barcelona, se empieza a pensar en la idea de que los profesores tienen que ser embriones de cambio. Hay que formar a profesores para que puedan liderar procesos de cambio y a la vez arrastren a que dentro de la escuela se puedan empezar a producir nuevas pedagogías, nuevas situaciones de aprendizaje que favorezcan, digamos, el encaje de la demanda de los alumnos, ¿no? Por otro lado, y complementando a todo esto, aparece este movimiento de escuelas Changemaker. Este término es este término de Ashoka, y viene a decir algo así como: queremos escuelas que quieran impactar en el entorno y que quieran cambiar el mundo, ¿no? Y que quieran que sus alumnos lideren ese cambio, ¿no? En España ya empieza a haber un directorio importante de escuelas reconocidas por Ashoka y de escuelas inspiradoras por Ashoka, ¿no? Como casi unas 200 que están buscando esta idea. Por otro lado, y de forma también, como veis, solapada, acelerada, en Cataluña aparece un movimiento muy interesante. Un movimiento que se llama Escuela Nueva 21, Escuela Nova 21. Y este movimiento realmente es singular, porque 27 escuelas, tanto públicas como concertadas, deciden unirse para empezar a apadrinar a otros centros y poderles ayudar en transformaciones sistémicas, es decir, en cómo nos organizamos, en cómo diseñamos los horarios, en cómo formamos al profesorado, en cómo atacamos las materias, en cómo nos relacionamos con la familia, en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y este proyecto, en cuanto se publicó en los medios, digamos, de comunicación en Cataluña, tuvo una acogida espectacular. El 20% de todo el colectivo escolar de Cataluña se apuntó rápidamente, más de 450 escuelas, y tuvieron que cerrar la inscripción porque se vieron desbordados de la necesidad de centros que quieren conocer cómo otros centros lideran sus procesos de cambio y cómo pueden beneficiarse y cómo pueden ser apadrinados, ¿no? Y de hecho, dentro de este contexto aparece una gran pieza, digamos, mundial, ¿no?, que es la Congregación de los Jesuitas. Sabéis que nuestro modelo educativo, concebido como un aula que un profesor imparte a un conjunto de alumnos, es un modelo jesuítico del siglo XVI, y que en este momento la Fundación de Jesuitas de Cataluña se propone cambiar todo su modelo educativo apuntando hacia el 2020, y deciden revolucionar tanto la relación de los profesores con los alumnos, la relación de la escuela con las familias y los procesos de aprendizaje con sus propios también alumnos, derrumbando
paredes, cambiando los espacios, etcétera, ¿no? Y aquí, realmente, cuando este mensaje se da hace un par de años, 2, 3 años, en Cataluña y en España, es cuando realmente los cimientos del sistema educativo empiezan a temblar y dicen, cuidado, que esto ya no es una moda, que si esta gente dice que lo va a hacer, esto va a ir en serio, ¿no? Y también es verdad que todo este movimiento empieza a cuestionar cuál debe ser la formación del profesorado que hoy día está emergiendo de las facultades de formación del profesorado, y a la vez cuál debe de ser también esta formación para el profesorado que está en activo, porque evidentemente todo está cambiando de una forma rápida, las generaciones de docentes también están mutando y se buscan otras ideas. Bueno, estos antecedentes empezamos a descubrir, en este caso desde Fundación Telefónica, teníamos el interés de saber qué decían las escuelas que era para ellas innovar, ¿no? Más que alguien les contase qué es la innovación, sino invertir el proceso y poner el proceso de escucha, sabiendo, preguntando a 1100 escuelas en España qué era para ellas innovar, ¿no? Y nos dieron una serie de claves muy interesantes que os paso a explicar rápidamente. Una de ellas es algo así como: cualquier escuela que quiera innovar hoy se plantea incorporar en su proyecto educativo un plan de innovación. Sin un plan de innovación va a ser muy complicado liderar este aspecto, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenéis un caso, un instituto de Málaga, Cartima, que diseña todo su proyecto educativo estableciendo relaciones con su entorno, ¿no? De una forma holística, buscando esta colaboración entre alumnos que quieren crecer por dentro, escuela que quiere comunicarse hacia afuera, y donde realmente toma una serie de valores muy necesarios para la sostenibilidad, digamos, de la educación y del planeta, ¿no? Pues este es un posicionamiento muy interesante que hace este instituto. Otra clave que nos cuentan los centros: si no hay un liderazgo y un compromiso de tirar adelante este proceso de cambio, será imposible que se pueda acometer. Y aquí descubrimos también modelos de liderazgo interesantes. Este es de un centro de Granada, que en realidad lo que descubrimos es que el director lo que hacía era facilitar el cambio. Es decir, se apoyan dos figuras, una figura pedagógica y una figura tecnológica, y el director lo que permite es que estas figuras lideren procesos de cambio, puedan establecer roles nuevos con sus compañeros, traigan proyectos al centro, involucren a las familias, lo compartan con su comunidad, etcétera. Y por lo tanto hay muchos modelos de liderazgo que merece la pena explorar, porque seguramente se producen en vuestros contextos. Una idea clave que conocéis quizás más y que está siendo más mencionada es cómo el rol del profesor debe de cambiar a un rol de activador de los aprendizajes, ¿no? La idea es que en realidad la escuela trabaje para colocar al alumno en el centro de los procesos y que el profesor esté acompañando en todos los aprendizajes a los alumnos, y por lo tanto no tenga un rol de transmisor, un rol de contenedor de contenidos. Encadenando con esa clave, otra clave que nos cuentan los centros es que evidentemente hay que buscar aprendizajes competenciales, ¿no? En este momento sabéis que la competencia es un conjunto de conocimientos, de habilidades, de valores puestos en práctica en un contexto determinado, ¿no? Y por ejemplo aquí estáis viendo uno de los proyectos de escuelas innovadoras de la Escuela Virolai, de la que es directora Coral Regí, que habéis estado también quizás algunos de vosotros escuchando su webinar, y veis cómo, por ejemplo, para alumnos de secundaria, más allá del aprendizaje curricular estándar, la lengua, las matemáticas, las ciencias, etcétera, se les propone un conjunto de proyectos para trabajar, para que los alumnos puedan coger competencias nacionales e internacionales y puedan salir de su centro realmente capacitados hacia el entorno que posiblemente les toca vivir, ¿no? Que es mucho más avanzado de lo que a veces las escuelas están proponiendo, ¿no? Y debido a eso también, pues aparece una pieza fundamental del cambio, que es que las escuelas que están haciendo las cosas distintas se orientan al trabajo por proyectos. Saben muy bien que, por ejemplo, hoy día los alumnos quieren cambiar cosas, tienen mucho interés en hacer cosas distintas, y este es un ejemplo muy interesante, como un grupo de alumnos de secundaria quiere hacer un proyecto solidario y quieren generar una especie de muñeco para poder ofrecer a su comunidad, recaudar fondos, ¿no? Y que este muñeco pueda ser después ofrecido como un objeto a cambio. Pues lo que hacen es diseñarlo ellos, a partir de escanearlo, le dan forma en un software en 3D y finalmente con sus impresoras 3D lo fabrican y lo ofrecen a la comunidad. El hecho de poder en este momento construir, pasar de las ideas a los prototipos, es un tema fundamental en la escuela, ¿no? Nunca ha sido más barato generar prototipos
de cosas que los alumnos pueden tener en su mente y por lo tanto este de afrontar retos reales es crucial para el desarrollo de los proyectos, ¿no? Otra clave que nos contaban los centros es que evidentemente todo esto que queremos cambiar tiene que encajar en un marco innovador, ¿no? Y aquí tomamos la referencia de uno de los grandes maestros de todos nosotros, o al menos para mí y para muchos de los que estáis escuchando, que es Ken Robinson, ¿no? Cuando él nos cuenta que en realidad la función de la escuela tiene que ser descubrir el elemento. El elemento es el talento que cada alumno tiene encerrado en sí mismo y que el docente, la escuela, tiene que intentar ayudar a poderlo identificar y a partir de este elemento que podemos identificar, que podemos ayudar a que el alumno saque de sí mismo, podrá, a partir de aquí, generar unas buenas actitudes de aprendizaje, ¿no? Hace poco en Fundación Telefónica tuvimos el placer de invitar a Facundo Manes, uno de los neurocientíficos más importantes del mundo, argentino, y nos contaba cómo funciona el cerebro, ¿no? Qué importante es la neurociencia hoy día para enfocar trabajos en la educación, y él decía, el cerebro funciona por tres grandes, digamos, pasos, ¿no? Evidentemente, aprendemos si nos motivamos. Después, si esta motivación se convierte en inspiración y si después podemos practicar desde los ejemplos eso que queremos aprender, ¿no? Con lo cual aquí hay todos los mensajes de cómo estos roles de profesor-alumno están cambiando gracias también a la neurociencia. Y debido a todos estos cambios, evidentemente toca cambiar también pues cómo organizamos las cosas, ¿no? Y hay que cambiar espacios y tiempos, ¿no? Por ejemplo, aquí vais a ver cómo un instituto se plantea desde un modelo de desarrollo cognitivo, madurativo de sus alumnos, cómo plantear su horario, ¿no? Y como veis en la figura de abajo, en realidad el horario se plantea empezando suave, porque resulta que los adolescentes, aunque estén despiertos por la mañana de 8 a 9, de 8 a 10, su cerebro está bastante dormido, y lo que hacen es provocar una entrada suave para luego subir la carga de actividad y acabar el día más o menos, como veis, bastante arriba, ¿no? Por lo tanto, eso traducido sería algo así como: no pongáis nunca las matemáticas a primera hora de 8 a 9, porque en realidad estamos perdiendo un efecto importante de concentración y atención, y busquemos otros momentos después de que el alumno haya, digamos, despertado su cerebro para buscar esas materias que a veces son más complejas y que no deben de situarse nunca fuera de periodos de atención madurativa de los alumnos, ¿no? O por ejemplo aquí estáis viendo cómo plantea una secuencia de aprendizaje una escuela innovadora como Sadako, ¿no? Que en realidad veis que busca la idea de ayudar al alumno a adquirir competencias desde el descubrimiento, desde la colaboración, desde el aprendizaje colaborativo, desde la aplicación de eso y la creación de lo que están construyendo, a la comprensión y a la evaluación de lo realizado consigo mismos, entre otros, ¿no? Y desde la evaluación. Pensad en estos diseños tan importantes para poder captar la comprensión del alumno, ¿no? Y un tema que también es súper interesante y que nos cuentan los centros que están cambiando las cosas, es que en realidad se dan cuenta de que hay que trabajar de forma cooperativa, pero no solo con los alumnos, sino entre docentes, ¿no? Es fundamental empezar a pensar que si queremos personalizar los aprendizajes, va a ser crítico que 2, 3 profesores puedan atender a 60, 70 alumnos en una misma sala, en una misma aula, y que esa atención les lleve primero a cooperar entre ellos, a buscar muchos matices en sus relaciones de trabajo, de presentación, y a la vez también atender mejor a los alumnos, ¿no? Fijaros en este ejemplo que veis en pantalla de un instituto también innovador, muy interesante, que plantea todo su desarrollo curricular bajo estos, vamos a decir, 6 bloques, ¿no? Proyectos para crear, talleres para experimentar, lenguajes para comunicar, habilidades para conocer y tutorías. Aquí el proyecto, las escuelas que están cambiando las cosas tienen un gran peso, colocan un gran peso en la tutoría, en cómo acompañamos a los alumnos, en cómo les guiamos en su aprendizaje, ¿no? En cómo les enseñamos a cooperar y sobre todo también en cómo las escuelas aprenden de los propios alumnos y de sus propias iniciativas, ¿no? Es digamos, win-win entre docentes y alumnos que se pone en juego en un entorno mucho más amplio, ¿no? Eso está, como sabéis, afectando a las arquitecturas físicas de los centros, buscando que la cooperación, la colaboración también sea estimulante desde el mobiliario, desde los espacios. También está, por supuesto, cambiando las arquitecturas digitales y está llevando realmente a modelos de evaluación nuevos, ¿no? Nuevos o si queréis,
centrados en realmente en el proceso, ¿no? En una evaluación de proceso donde continuamente hay un feedback muy alto entre lo que hacen los alumnos, lo que proponen los docentes, y hay un acompañamiento de ese feedback para poder descubrir, en este caso, tus talentos y para tener conciencia realmente de lo que aprendes, ¿no? Esto es un poco también la idea fundamental del portfolio, ¿no? El portfolio es la preparación, la estimulación hacia el alumno de que pueda ir verbalizando, interiorizando y construyendo su propio pensamiento y que se dé cuenta de ello, ¿no? Porque en realidad no hay cosa más interesante que conducir por aquí los procesos, y por eso es fundamental que todo esto que se está implementando en las escuelas se acompañe de una carga muy profunda de todo el cambio en la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Y esto lleva también a una pieza fundamental. Todas las escuelas que están innovando se dan cuenta de que innovan porque entran en contacto con otros centros, con otros docentes de otras instituciones. Es decir, los profesionales quieren compartir y quieren a la vez recibir feedback de lo que hacen, ¿no? Y aquí está en juego esta idea que veis en la diapositiva de transitar de una escuela al lugar donde vas a que te enseñen o a formarte, a convertirte en una escuela nodo, ¿no? Donde todos somos parte de una red de aprendizaje y de conocimiento y jugamos un rol importantísimo en el conjunto de aprender desde las alianzas, ¿no? Las escuelas que se están moviendo bien saben perfectamente que tienen que aliarse con el entorno, con otros centros, con las universidades, con las familias, con los profesionales, ¿no? Que están cerca o lejos y que tienen que nutrir sus proyectos, ¿no? Y finalmente también hay una palanca de cambio que está moviéndolo todo y que iniciaba con mi comunicación, ¿no? La tecnología está ahí, cada vez es más invisible, pero es imprescindible para hacer las cosas distintas, ¿no? Aquí estáis viendo cómo el modelo TPACK de la profesora Judy Harris, estadounidense, nos dice algo así como: es fundamental cada vez más llevar aprendizajes al aula que sepan combinar de una forma equilibrada la pedagogía con el conocimiento disciplinar y con la tecnología, pero nunca colocar la tecnología como primer elemento de diseño educativo, ¿no? Y fijaros que aquí lo que propone el modelo TPACK es que seamos capaces de diseñar en la intersección de los tres ámbitos, pero insisto, siempre desde la pedagogía, desde el conocimiento curricular que tengan que aprender los alumnos y finalmente con una pieza tecnológica que sea capaz de contribuir a maximizar, a potenciar, a mejorar ese aprendizaje, ¿no? Ya hay muchos escenarios preparados y diseñados donde podemos empezar a aplicar la tecnología con sentido y con un sentido creativo y útil para los alumnos, ¿no? Cosas que también son interesantes y que merece la pena dedicarle unos breves segundos, ¿no? Está llegando también esta idea de construir laboratorios de fabricación dentro de los centros. ¿Os acordáis que hace unos años, hace 15, 20 años, o quizás más, los centros tenían lo que, al menos en España, se llamaba el aula de tecnología, de pretecnología, ¿no? Donde hacíamos marquetería, hacíamos barro, a lo mejor hacíamos, no sé, cosíamos, hacíamos, yo qué sé, cosas así, ¿no? En este momento, para poder ayudar a los alumnos a poder construir sus prototipos, es fundamental que la escuela se dote de estos laboratorios de fabricación, de estos espacios para trabajar las ideas y convertirlas en algo, ¿no? Y por supuesto combinadas con la robótica, la programación, que sabéis que es uno de los lenguajes fundamentales, nuevos, que tenemos que también poder ofrecer en las formaciones en los centros, ¿no? Al final llegamos a una de las claves que nos dan la entrada, ¿no? al concepto del currículum local, que es esta idea de que la escuela tiene que estar muy en contacto con el entorno y muy abierta al entorno, ¿no? Por ejemplo, volviendo al ejemplo del IES Cartima, de Cártama de Málaga, pues ellos convierten el centro en realidad en algo mucho más que un instituto, ¿no? Porque después de que pasa la jornada, digamos, profesional del instituto, por la tarde este instituto monta exposiciones, invita al entorno, generan, no sé, muchas actividades culturales para que el centro tome, digamos, esta posición de liderazgo cultural más allá de su función, digamos, formal y reglada, ¿no? A partir de aquí es cuando nace esta idea del currículum local, ¿no? Y nace, pues, explorando y solicitándole al centro que empiece a organizar nuevas, vamos a decir, materias, asignaturas, como esta que veis aquí, que se llama Ámbitos de Aprendizaje, que lo lidera el Colegio Montserrat de Barcelona. Crean esta asignatura para que los alumnos puedan aprender desde el entorno, desde la ciudad, desde lo local, y a partir de aquí generar aprendizajes, ¿no? Eso es un concepto que viene de la experiencia de Narcís Vives, es, aparte de mi maestro en todo esto,
un gran amigo, y él desde su experiencia en las redes de telecolaboración, montando proyectos internacionales, empezó a pensar sobre todo ello, y yo pude también participar digamos, del desarrollo, ¿no? Y al final conviven como dos grandes elementos dentro del concepto de currículum local. Un gran proyecto que se llama Alas de la Diversidad, que nació allá por el 2002, 2003, 2004, y que lo que hizo fue poder relacionar a 1.400 escuelas de España y Latinoamérica para que cooperasen en poder identificar lo más singular de su lugar, ¿no? Y después también NASIS desarrolló una herramienta que se llama EduLoc, una herramienta gratuita que después explicaré, y que daba la oportunidad de poder también geoposicionar sobre el terreno, sobre el espacio, estos aprendizajes que los alumnos iban construyendo sobre su entorno local, ¿no? Bueno, pues Alas de la Diversidad, que es un proyecto abierto, que os invito a que visitéis, un proyecto excelente, con muchos reconocimientos, situado una metodología muy clara, algo así como construyamos aquello que es singular desde nuestro lugar y démoslo a conocer para intercambiar este conocimiento, digamos, tan rico y tan diverso que en todas partes sucede, ¿no? A través de una metodología como de 5 pasos muy sencillos. Trabajar con los alumnos ideas para buscar qué queremos contar, siempre con el formato este que veis encima de la pantalla, de generar un retrato. El retrato es como una unidad de conocimiento, algo que yo quiero contar de una forma singular y amena. Buscar las ideas para presentar algo singular de nuestro lugar, escoger este tema entre todos, trabajarlo, buscar la información necesaria para construir un post de conocimiento, organizarla y publicarla. No algo tan sencillo como esto, ¿no? Aquí podéis ver muchos ejemplos que se hicieron, sobre todo en Latinoamérica, insisto, para compartir este Atlas de la Diversidad, que hoy más que nunca tiene más sentido, ¿no? Por poder hermanar los pueblos, las culturas, ¿no? Y darnos a conocer tanta singularidad cultural que tenemos entre todos, ¿no? De ahí nació EduLoc, esta idea de poder llevar todo este conocimiento, pero también introduciendo el concepto de tecnologías móviles, y aquí es donde se también este concepto y se redondea la idea de currículum local, ¿no? Un aprendizaje que puede ayudarnos a trabajar de forma colaborativa y en red, basado en proyectos, donde tenemos el atractivo de la tecnología para poder también llamar la atención a las generaciones de jóvenes que hoy día ya son millennials o incluso Z, ¿no? Generación Z o Y u otras, implicar a los alumnos en el aprendizaje desde su entorno, ¿no? Y hacerlo desde la localización, por ejemplo, ¿no? Y esto pues sería como un resumen rápido de lo que os he ido contando y que el proyecto contempla. Y también hacerlo desde metodologías, digamos, activas, ¿no? Donde podemos ir transitando por la innovación siguiendo diferentes estadios, ¿no? Pues un primer estadio donde alguien te explica algo que puedes utilizar, que se llama Adopte y que te da seguridad para emprender una nueva actividad educativa. Cuando ya tengo esta seguridad, soy capaz de adaptar detalles y por lo tanto me veo con capacidad de incluir variantes relacionadas con mi forma de trabajo, con mi entorno, etcétera, y después voy a ser capaz de crear situaciones de aprendizaje que finalmente puedo compartir con otros, ¿no? Currículum local también se inspira en varios ejes de trabajo, ¿no? Un informe inglés, el RSA, que lo que hace es poner en valor, aprender desde la localidad, desde el currículum, desde lo que tienes cerca en tu entorno, una inspiración de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples, y también esta idea de diseño universal, que viene a ser algo así como dotemos a todo lo que hagamos de accesibilidad y de inclusión, ¿no? Este es el informe que podéis consultar en la red del RSA, muy interesante. Esta es la idea del diseño universal, que todo el proyecto, digamos, que propone, y esta es también la idea de cómo podemos adaptar esta inspiración de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples al ámbito de trabajo que queremos hacer, ¿no? Cómo podemos reunir experiencias educativas, que después veremos múltiples ejemplos, orientándonos a este ámbito, ¿no? A un puzzle distinto que no va por áreas, sino que va por ámbitos de interés, ¿no? Donde aquí se incluyen el ámbito emprendedor y social, el ámbito espiritual, el ámbito del servicio comunitario, ¿no? Y superamos un poco la idea de Gardner en sus inteligencias, ¿no? Bueno, vamos a ver unos cuantos ejemplos para que os situéis un poco mejor. Ya. Un ejemplo interesante. Unos alumnos de un instituto de una ciudad de Badalona, de una ciudad cercana a Barcelona, deciden que en su excursión de final de curso visitarán el campo de concentración de Mauthausen. Y para montar y para aprender sobre ello, lo que deciden organizar es, en primer lugar,
estudiar la obra de un escritor que es Amat Piñella, que estuvo encarcelado en este campo de concentración, y a partir de su obra recrean su forma, recrean cómo vivió, qué le pasó, etcétera. Y como veis en el mapa de abajo, lo que hicieron fue geolocalizar en el propio Mauthausen, en la zona que ahora ocupa el antiguo campo de concentración, diferentes actividades de juegos de preguntas, juegos de pistas, audios, vídeos, que ellos fabricaron para entender lo que pasaba ahí adentro. Y después, al final de curso, se desplazaron al lugar, se desplazaron a Alemania y pudieron con sus teléfonos móviles comprobar in situ en el terreno todo lo que habían preparado para conocer la experiencia, ¿no? Por ejemplo. Otro caso, este caso es unos alumnos que están trabajando la obra de Machado y que quieren relacionar la obra de Machado con, digamos, con la ciudad de Soria. Y lo que hacen es, pues, geoposicionar en la ciudad diferentes elementos de la obra de Machado que luego pueden invitar a otros chicos a descubrir la obra de este gran escritor, ¿no? Paseando por Soria y con sus ejemplos, con sus actividades, ¿no? O por ejemplo, esta es una idea muy interesante, un grupo de alumnos de secundaria deciden crear una revista viva en la ciudad, en un barrio, y resulta que geolocalizan en cada zona del barrio noticias que se están produciendo en ese mismo lugar y por lo tanto invitan a descubrir la revista paseando por el barrio y encontrándote las noticias que suceden en esos sitios, ¿no? Por ejemplo. Otra idea del ámbito naturalista, pues es como unos grupos de alumnos recorriendo un ecosistema de un río, en este caso del Llobregat, un ecosistema bastante maltratado porque sabéis que el delta del Llobregat encima está el aeropuerto de Barcelona. Bueno, pues cómo pueden ir generando vídeos que alrededor del delta, pues ellos han producido, han creado y explican en diferentes lugares cómo es este ecosistema, ¿no? Por ejemplo. O, en este caso, una historia del ámbito musical, donde unos chicos, en este caso en Buenos Aires, pues van descubriendo la obra de Carlos Gardel a través de geolocalizando piezas de su obra en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O, por ejemplo, como un grupo de chicos decide hacer un proyecto de aprendizaje-servicio estudiando en su barrio en qué momentos los árboles que lo poblan están generando más polen y más alergia para los chicos y para la gente que lo recorre, ¿no? Y en colaboración con un departamento universitario deciden hacer un estudio y determinar itinerarios distintos en diferentes momentos para que los chicos que van al instituto o la gente puedan ir por caminos donde la polinización sea más baja y por lo tanto el riesgo de sufrirla pues sea menor, ¿no? Por ejemplo, un proyecto muy interesante. O también como otro más clásico, pues como en este caso en Toledo, pues los chicos van geoposicionando contenidos para explicar la obra del Greco en diferentes lugares de la ciudad de Toledo, ¿no? O también, como os decía, este es también muy interesante, un grupo de jóvenes, en este caso, jóvenes adolescentes que vienen de otros países, que se insertan en el sistema educativo de aquí y que en realidad tienen poca motivación para aprender, ¿no? Y el profesor se le ocurre proponerles una idea muy interesante. Les dice, mirad, al lado de nuestro pueblo hay un poblado ibérico y me gustaría que pudieseis descubrir cómo vivían la gente hace 2000 años. Y para ello, el profesor les explica, os voy a dejar varios instrumentos muy interesantes. De entrada, os voy a dejar que utilicéis los móviles, vais a poder grabar vídeos, vais a tener que documentaros un poco para conocer cómo vivían estos pobladores hace 2000 años y vais a poder recrear toda esta situación. Total, que este grupo de 11 chicos, de 11, 15 chicos, les plantean el reto, ellos se van a investigar de entrada a una archidiócesis de Solsona, de una ciudad de Barcelona, del interior de Barcelona, investigan un poco y su reto era generar de la investigación guiones que luego tenían que grabar en las propias, digamos, poblado ibérico, que evidentemente no había más que, o no hay más que un conjunto, un yacimiento histórico, pues ya os imagináis, de piedras y poco más, donde ellos se disfrazaban de pobladores de ese momento, generaban una historia de cómo vivían, de cómo se alimentaban, etcétera, etcétera. Otro grupo les grababa en vídeo y cuando tenían todo eso, se posicionaban en el territorio del yacimiento los diferentes vídeos. Cuando acabaron el trabajo, en realidad aprendieron tanto, disfrutaron tanto, se motivaron tanto,
que el director tenía una sorpresa para ellos y se los llevó a tener una entrevista con el alcalde de la ciudad. El alcalde los recibió, les felicitó por su trabajo y tenía también la invitación, les propuso que conociesen al concejal de turismo de la ciudad. El concejal apareció y les dijo: chicos, habéis hecho un trabajo tan bueno que vamos a ofrecer vuestro itinerario a todos los visitantes que vengan a la ciudad a conocer nuestro turismo, nuestra gastronomía, etcétera, ¿no? Es decir, cuando alguien hace un trabajo que el alumno le ve sentido y le ve, digamos, que es muy útil para su entorno, realmente su motivación explota en el buen sentido y por lo tanto les motiva a aprender, y seguramente estos chicos a partir de aquí cogen una dinámica muy distinta, ¿no? O también hay situaciones interesantísimas como la que propone Ana Vives, una joven con síndrome de Down, muy conocida porque ella empezó a ofrecer al mundo su tipografía, su forma de escribir, una tipografía abierta que mucha gente está utilizando y que en realidad lo que propone es que busquemos caminos inclusivos, es decir, que los chicos empiecen a diseñar caminos que puedan ser bonitos de pasear, de transitar por todo, por la familia, por mucha gente, y que tengan condiciones, digamos, inclusivas, ¿no? Ana Vives, en su libro, la verdad, Si crees en mí te sorprenderé, un libro magnífico, pues nos cuenta, bueno, pues cómo ella afronta también su forma de pensar, su forma de hacer las cosas, y es un elemento motivacional excelente, ¿no? Y finalmente también un recorrido que se plantea en muchos sitios, pues un camino como trascendente, ¿no? ¿Cómo podemos juntar o por dónde puedo pasear para pensar en mí, ya sea desde el cristianismo o no, pues en tener un sitio, un espacio para estar contigo mismo, ¿no? O por ejemplo, y finalmente, una escuela también que desde el ámbito matemático decide pues colocar una serie de sensores en el entorno para medir el ruido, para hacer una estadística, para hacer una investigación, ¿no? Y poder aprender de ello, ¿no? Como veis, muchos ejemplos que se están produciendo en los entornos donde los profesores y los alumnos deciden establecer el entorno como un lugar de trabajo, ¿no? Incluso diseñando zonas más allá de su localidad, en su comarca, donde plantean, como veis, pues espacios para aprender matemáticas o historia, que generan siempre los alumnos motivados por sus docentes, ¿no? Y que tú puedes recorrer, insisto, con tu teléfono móvil y aprender de ello, ¿no? Ahora vamos a ver cómo funciona esta tecnología que os decía, que se llama EduLog. Una herramienta muy conocida, muy valorada, tiene premios internacionales muy interesantes como la Mobile Learning Week de París, de la UNESCO, y que en realidad es una plataforma abierta, como decía, que lo que combina es un entorno web con un entorno móvil, ¿no? Y lo que viene a decirnos es, bueno, podemos fabricar experiencias educativas desde un conjunto de geoactividades, combinándolas desde puntos de interés, como os decía, donde geoposiciono contenidos de audio, vídeo o texto en cualquier lugar, siempre producido por los chicos, juegos de pistas, juegos de preguntas, rutas, o alguna actividad que se llama la máquina del tiempo. Vais a ver un poco cómo es. Con esta plataforma todo funciona desde la idea de un escenario. Si uno quiere trabajar lo que sea, lo que hace es entrar aquí, se da de alta y genera un escenario. Los escenarios pueden ser del propio centro o pueden ser colaborativos. Puedes invitar a otros centros a que colaboren para construir tu escenario. Una vez tú creas el escenario, de una forma muy simple, con un formulario, donde le colocas una fotografía y algunos datos, a partir de aquí, tú puedes empezar a construir las actividades que quieras con los alumnos. Por ejemplo, si quieres construir un punto, pues siempre te aparecerá la misma idea, aparecerás en Google Maps, en Google Satélite, lo que sea, buscarás la zona donde tú quieres geolocalizar tu escenario y a partir de aquí te prepararás con los alumnos todos los medios que quieres asociar a ese punto donde quieres que pase algo, ya sean URLs, ya sean vídeos, ya sean audios, ya sean textos, y una vez lo publicas, pues esa información quedará geolocalizada en ese mismo espacio donde tú quieres que pasen las cosas, ¿no? Si quieres, por ejemplo, trabajar un juego de preguntas, pues te aparece un formulario donde tú geolocalizarás el punto donde quieres que pasen esas preguntas y ahí podrían los alumnos trabajar, pues eso, 3 posibles respuestas sobre una misma pregunta, y cuando llegues al lugar te aparecerá ese cuestionario y tú podrás retar a tu visitante a que pueda solucionar esas preguntas que tú le has propuesto, ¿no? Y lo podrá ver, evidentemente, desde su móvil, ¿no? O por ejemplo, si queremos también hacer un juego de pistas, que será algo así como voy a un lugar y cuando llego a su lugar me sugieren algo y luego me indican cómo seguir en ese desafío, aquí lo que se activa y es muy interesante es el elemento brújula del móvil y te va diciendo a 500 metros, a la izquierda o al noroeste o al sur,
encontrarás la siguiente pista y te va conduciendo por un conjunto de actividades que los chicos han preparado para que descubras aquello que ellos han trabajado, ¿no? O por ejemplo también, esta idea es muy interesante, se llama máquina del tiempo, y es llegar a un sitio que tú ves con tus ojos, pero que el móvil, los chicos han preparado una retrospectiva de aquel lugar, ¿no? Hace 100 años, 50, 25 o 500. Y tú mientras visionas con tu vista lo que tienes delante, la máquina del tiempo te ofrece todo un relato preparado por ellos de imágenes, o de vídeos, o de textos, que te están explicando aquello que estás viendo, ¿no? Y cómo ha sido el devenir histórico. Bueno, estamos acabando. En realidad todo esto que os he contado tiene unos referentes muy anclados en las esencias del trabajo por proyectos, en una dinámica muy clara de trabajo en el entorno y que intenta atacar también los retos que todos tenemos. Es decir, utilicemos todo esto también para darle sentido a los retos que todos tenemos en este momento, la humanidad, y que la UNESCO sitúa en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y démosle forma, ¿no? Es decir, trabajemos para que los chicos puedan afrontar estos retos que se van a encontrar en su futuro y que pueden serles muy necesarios antes de haber sido retados desde la escuela, ¿no? Y si queremos tener antecedentes de todas estas metodologías, la verdad es que hay que irse un poco atrás en el tiempo y cogiendo los grandes referentes del siglo XIX y siglo XX de nuestra educación encontramos multitud de ejemplos que nos hablan y de personas que seguimos del aprendizaje activo, del aprendizaje de la importancia del juego, de la importancia de poner al alumno en el centro del proceso o de la importancia, por ejemplo, de los talentos o de la red o de la motivación, ¿no? Por acabar con Ken Robinson o del cooperativo, con los hermanos Johnson. Es decir, no hay que irse demasiado lejos en el sentido en que quizás está todo ya muy bien escrito y tenemos que simplemente actuar y aplicar, ¿no? Sí, para poder innovar también es inspirador pues seguir a Clayton Christensen, que en su momento escribió cómo innovar de una forma disruptiva, y lo que viene a decirnos es que es muy importante para ser disruptivos buscar innovación desde los márgenes del sistema, un poco desde fuera, para que desde fuera podamos hacer cosas distintas y esas cosas distintas luego puedan ir entrando hacia adentro, ¿no? O sea, más que plantearse quiero cambiarlo todo de golpe, es mejor intentar buscar espacios nuevos y desde esos espacios nuevos poder acometer cambios, ¿no? En este caso, y ya acabando, como os decía, estamos trabajando un proyecto, gracias también en este caso a la editorial Anaya y a escuelas católicas como un colectivo de referencia, pues para poder empezar a pensar que las escuelas se pueden asociar entre ellas, que pueden intercambiar prácticas y que pueden crecer gracias a la red, no gracias a un trabajo por proyectos de colaboración, ¿no? De compartición de experiencias y que de alguna forma les va a enriquecer y les va a abrir en el entorno próximo y también en el entorno de la red, ¿no? Siguiendo pues un poco el resumen de lo que os he ido contando, ¿no? Buscando escenarios de cambio en el aula que luego pueden ser impactados en la escuela, en el conjunto de la escuela, y que luego que esta escuela puede impactar en su comunidad, ¿no? Pues, y además siguiendo, como veis, un itinerario como de 3 grandes ejes, ¿no? Aprendiendo de otros, que te cuenten otros cosas que están haciendo muy bien y que te inspiren, luego teniendo retos colectivos, aprendiendo juntos y construyendo cosas, y finalmente aprendiendo también un poco ya más por tu cuenta cuando tienes este tipo de habilidades, ¿no? Al final tampoco podemos olvidar que si seguimos a Rogers con su curva, digamos, de la innovación, pues veis que para que cualquier innovación pueda ser adoptada es fundamental no hacer mucho caso a los innovadores, que son muy inspiradores pero que no van a ser realmente los transmisores, y sí hacer mucho caso a los primeros adoptantes. ¿Veis? Esta franja es la que realmente hace posible que todas las innovaciones luego puedan ser extendidas. Y estoy convencidísimo que en vuestras escuelas, en vuestros centros, en vuestras universidades, sabéis muy bien, seguramente todos los que estáis escuchando esta intervención estáis aquí, sois realmente los que luego podéis ayudar a que una mayoría que está dudando pero que tiene ganas pueda empezar a emprender cambios, y cuando movemos un poco esta parte de la curva podremos ayudar a los que realmente están dudando pero que si no hay muchas evidencias no se van a atrever, y posiblemente aquí tengamos muy poco que hacer, pero igual alguno se puede sumar al cambio, pero nunca es objetivo de ningún proceso de cambio atacar directamente a esta franja, ni estar simplemente con los que innovan tanto. Tenemos que buscar a los que hacen que la innovación sea posible y sea digerible, para luego ir buscando la segunda franja y luego ir buscando la tercera, ¿no? Y eso sería un poco la idea final. Y como decía, aprovecho y cierro para daros las gracias a vosotros por habernos escuchado,
dar gracias a Pearson por la invitación y dar gracias en este caso también al Grupo Anaya por la oportunidad de poder trabajar en este proyecto tan interesante que estamos haciendo realidad con estos colectivos, digamos, que quieren cambiar y que queremos ayudar, ¿no? Gracias de verdad y nada, pues encantado de poder charlar un poquito más si ha salido alguna pregunta que os parezca relevante. Bueno, Antonio, pues muchas gracias. Y sí, han surgido preguntas, bastantes preguntas y comentarios interesantes durante tu ponencia, ¿no? Durante la charla. Una de las cuales yo creo que has contestado ya un poco al final también, que em, eh, José María Pradas ha preguntado cómo se afrontan esos proyectos, la diversidad de conocimientos tecnológicos en el profesorado, pero estabas hablando un poco de eso al final, ¿verdad? Porque, vamos, hablabas mucho de la tecnología hoy, pero sí hay una diversidad de conocimientos entre el profesorado y ese último gráfico o penúltimo diapositivo, yo creo que estabas contando un poco de eso. ¿Puedes adentrar un poco más en ese tema? En esta idea de cómo se adopta la innovación. Sí, Bueno, un poco sobre tanta diversidad de conocimientos entre los profesorado, ¿no? claro, bueno, en realidad, a ver, sabéis que el hecho de la innovación en el centro y siguiendo, por ejemplo, a Francesc Pedró, que es un gran referente, sabéis, en la UNESCO, él dice, él lo tiene muy claro, ¿no? O sea, para poder cambiar algo, en realidad tenemos que buscar un cambio sistémico. Hemos de buscar el conjunto de varias piezas que a la vez hay que mover. O sea, intentar cambiar solo por una pieza o por un lugar digamos, o por un segmento no va a producir impacto. Y por lo tanto sí que es verdad que hay que tener una visión amplia, identificar las piezas que pueden ser generadoras de cambio y ponerlas en acción. Pero claro, todo eso va a pasar, por supuesto, por las personas, va a pasar claramente por dos cosas fundamentales. Uno, el marco mental de los directivos es fundamental que permitan el cambio. Sin ese marco mental es muy complicado. Y dos, evidentemente los docentes van a ser los líderes del cambio, pero sí que es verdad que hemos de apoyarnos en aquellos que lo están empujando, que hay mucha gente empujando el movimiento y que van a hacer creíble todas estas innovaciones. Pero si el marco mental del equipo directivo no cambia, es muy complicado o prácticamente imposible. Y luego también hay que impulsar, apoyar y ayudar a los early adopters, a los adoptantes tempranos, porque son la clave de todo el movimiento de cambio, ¿no? Y evidentemente, como tú decías, Brian, luego hay que intentar después posicionar este cambio en varios escenarios, en el aula, en la escuela y en la comunidad y conjugarlo, ¿no? Evidentemente no es sencillo, pero sí que es verdad que cada centro tiene que adaptarlo de su forma particular. No hay mucha más receta porque no existe, porque cada colectivo es distinto, pero por aquí se puede intentar. También, pues había muchísimos comentarios de los profesores sobre los tipos de cosas que hacían en sus clases y había muchísimos profesores que utilizan proyectos, trabajan de forma cooperativa. Por ejemplo, Marian Sánchez, lo siento, he dicho, en mi centro trabajamos por proyectos desde infantil hasta secundario, están en grupos cooperativos los alumnos. Em, Hay otros que están hablando de agrupamientos flexibles. Manuel Álvarez nos ha dicho que en su centro hicieron un proyecto de sensibilización con la contaminación Acústica. acústica, gracias, y con un aula de acuerdo de eso y una experiencia muy, muy buena. Claro. Estaba también mirando un poco, pues esto de, pues algunas de las referencias, por ejemplo, al final de los educadores como Vygotsky o Sí. Piaget o Dewey, y realmente esas formas esas cosas llevan mucho tiempo en la pedagogía, ¿no? La pedagogía constructivista Correcto. y tal. Pero, ¿qué es lo que añade? Porque también la gente estaba muy interesado en la tecnología, en los proyectos que has enseñado con este, con Con este esta concepto. herramienta de Sí, Moodle. ¿Qué es lo que añade realmente, en tu opinión, claro, aquí lo que añade realmente es cómo la escuela eh, expande su proyecto educativo en la ciudad y se convierte en el núcleo central de la sociedad más allá de lo que ella hace en su función, ¿no? Es decir, cómo por ejemplo podemos desde los niños inspirar a jóvenes y mayores eso,
pues generando recorridos educativos que cualquier actividad que se hace en cualquier centro ya tiene ese potencial, ¿no? Es decir, todo lo que has contado, Brian, de todos los aportes que han hecho nuestros compañeros en el chat, el gran paso que daría Currículum Local de entrada es, primero, afianzar todos esos conocimientos en su propio entorno y que si alguien quiere conocer una escuela, no tendría solo que entrar a la escuela y preguntar, sino que la podría encontrar en las propuestas que están haciendo en sus aulas, pero que aquí las sacamos hacia afuera y las geoposicionamos, ¿no? Y las ponemos en el entorno, generamos actividades lúdicas, le damos un poco la vuelta a todo eso que hacemos en el colegio y a la vez, pues, ayudamos a que la escuela potencie su nivel cultural, que los chicos se sientan protagonistas, que los chicos se enfrenten a retos que en su futuro van a tener que atacar porque evidentemente la sociedad digital no se va a marchar. O sea, para mí el cambio fundamental es esto, es que, por ejemplo, una cosa muy sencilla, cuando unos chicos en un grupo clase han hecho una serie de pinturas y han trabajado algo así, pues esas pinturas, una vez se han puesto en una pared de un centro, habitualmente mueren aquí, ¿no? Pues aquí la idea es que una vez has hecho las pinturas, te vayas a la avenida más bonita de tu ciudad, geoposiciones cada una de esas pinturas cada 20 metros en ese paseo, que cada crío o cada niño pueda grabar un pequeño vídeo que explique su obra y que luego le digas a todo el mundo, chicos, ¿queréis ver nuestra historia, nuestra exposición permanente de las obras que han hecho los chavales? Pues os invito a que en la calle tal paseéis con la aplicación y descubráis todo eso, ¿no? Eso para mí es realmente una pieza fundamental de cambio. Por supuesto, otra que acarrea currículum locales, que cada escuela puede construirse su propio currículum en su entorno y puede hacerlo de forma singular, distinta, desde su mirada y construir conocimiento aprovechando el entorno y luego llevándolo, evidentemente, a la globalidad, ¿no? Es decir, ese juego yo creo que es muy potente y que en este momento la tecnología lo hace posible y lo muestra de una forma muy atractiva, ¿no? Y por aquí yo creo que podría ser también esto que preguntabas, Brian. Eso realmente es ese concepto que decías también de aprendizaje servicio, que es un Sí. concepto que va un poco más allá de lo que a lo mejor hemos entendido tradicionalmente como solamente un proyecto, va un poco más allá, ¿no? Eso de aprendizaje servicio. Claro. ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo Bueno, o cómo captarías ese concepto? sí, como habéis visto, por ejemplo, cuando los chicos son capaces de hacer cosas muy relevantes para su contexto y que son reconocidas por los demás y que tienen sentido, en ese momento es cuando tú le das valor a todo ese esfuerzo que tú le has puesto, ¿no? Y os contaba el caso de los chicos del poblado ibérico como un ejemplo fundamental o fantástico del aprendizaje de servicio. Ellos en realidad se enfrentan a un reto, les motivan para hacerlo, pero cuando son recompensados por su profesor, por sus profesores, por el alcalde, por el concejal de turismo, se dan cuenta de que han aprendido mucho y que son capaces de aprender y que se pueden motivar para aprender, ¿no? Y en ese caso también la ciudad ha recibido un aporte de una mirada especial de los chicos y han enriquecido su propuesta patrimonial y cultural, ¿no? Ahí está también esta idea de aprendizaje de servicio, ¿no? Hago cosas que pueden ayudar también o por ejemplo, fijaros cuando contaba lo de los circuitos inclusivos, ¿no? Lo bonito que es que los chicos se planteen cómo generar rutas en su entorno agradables y que luego esas rutas pueden hacer muchas cosas. Cuando tú estás paseando por la ruta, puedes poner una música preferida, pueden contar cosas, puedes colocar narraciones orales, lo que tú quieras en ese paseo, pero el concepto inclusivo de hacer algo para los demás, que les ayude y que salga de la escuela es muy interesante y eso les motiva muchísimo para seguir aprendiendo y para tener este sentido orientado, como os decía, también a la idea de los retos, ¿no? Que toda la sociedad está afrontando y que la escuela tiene que trabajar. O sea, el currículum verdadero es este, darle salida a los retos de la humanidad, hablar de la inclusión y retarnos con ello, del hambre, de la pobreza, esto es de la justicia, de la energía, del cuidado del planeta, de los derechos. Este es el tema, ¿no? Este es el currículum de verdad. Y yo creo que esto es lo que podemos utilizar desde el aprendizaje de servicio y de estas formas distintas de acometer proyectos y convertirlos en retos que tengan impacto, ¿no? En el entorno local y también en el entorno global, ¿no? Eso es muy interesante también en un mundo tan globalizado con esas ideas, como has dicho, como tratar la pobreza o la justicia, esos temas tan
globales que también es tan importante volver al concepto local y eso realmente es lo que es el currículum local, no es esas ideas globales pues aplicados a tu entorno local realmente, ¿no? Exacto. Donde tiene peso, ¿no? Muy interesante hoy. No tenemos mucho más tiempo, así que voy a ir cerrando un poco. Bueno, me gustaría haber tenido más tiempo para profundizar más y seguramente que en esos temas muchos de los asistentes hoy van a querer seguir pues haciendo eso, exactamente profundizando en esos temas en el futuro, en sus trabajos, en sus centros, ¿no? Quiero decir gracias a todos nuevamente, a Antonio primero y a todos los asistentes por todo el interés, por todas las preguntas enviadas, por todos los comentarios y por todo el debate que hemos tenido en el chat. Nos recordamos que la sesión ha sido grabada, que vamos a compartirlo con vosotros, la grabación. Hablaremos con Antonio. Muchos han dicho que, por ejemplo, nos gustaría tener acceso también a la presentación, hablar de No hay esa posibilidad. problema. No hay problema, entonces lo haremos. Eh, Todo eso lo vamos a compartir con vosotros en un email la semana que viene, pues un enlace a una encuesta, un PDF o un slide, un enlace a un slideshare de la presentación, la grabación, eh, pues la encuesta de vuestra opinión y también pues vamos a emitir un diploma digital de participación en formato PDF para vosotros. Muchas gracias a todos. Seguimos mañana en el mismo franja horario con un webinar repetido dos veces a las 6 y a las 7:30 en inglés. Yo lo voy a impartir con mi colega Michael Brand eh, sobre crear una cultura de colaboración dentro de una aula de inglés. Vamos a impartirlo en inglés, pero todos podéis asistir, todos no tenéis que ser profesores de inglés tampoco. Muchas gracias otra vez a todos y espero verlos otra vez en el futuro en otro evento, otro webinar de Pearson o presencialmente. Gracias a Antonio, gracias también a nuestro socio Anaya, lo siento. Y nada, pues Antonio, gracias. Gracias de Gracias, nuevo. gracias a todos. Un abrazo a todos.